¿Has sentido alguna vez que por más que trabajas el dinero, desaparece como arena entre tus dedos? ¿Alguna vez has entrado en tu cocina al amanecer y sentido un frío inexplicable, como si la luz del día no pudiera entrar allí? ¿Te has preguntado si hay algo escondido en lo cotidiano que está llamando a la pobreza como si fuera una vieja amiga? Hoy no venimos a hablar de supersticiones vacías. Venimos a revelar lo invisible, a levantar el velo espiritual que cubre tu hogar, porque hay objetos aparentemente inofensivos que se convierten en portales energéticos, puertas abiertas que invitan a la miseria, a la división del espíritu y a la desconexión con Dios. Nuestro amado Papa Francisco lo ha dicho con claridad en muchas de sus homilías. La casa es un templo doméstico, y como todo templo debe ser purificado. Pero ¿cómo purificar lo que no vemos? ¿Cómo bendecir lo que ignoramos que está maldito? Hoy, hijo mío, vamos a adentrarnos en lo que no se habla en las noticias, en lo que no se enseña en las escuelas. Vamos a caminar juntos por los pasillos de tu propia casa, empezando por el corazón del sustento, tu cocina. Porque allí, en ese rincón donde se alimenta el cuerpo, también puede contaminarse el alma. No estamos aquí para infundir miedo, sino para abrir los ojos del espíritu. San Francisco de Asís decía que el verdadero enemigo no es el lobo que ruge afuera, sino la sombra que se esconde en nuestra rutina diaria. Y es en esa rutina, en los hábitos pequeños, en los objetos olvidados, donde el enemigo encuentra refugio. Hoy revelaremos qué objeto está envenenando tu hogar desde dentro, qué símbolo olvidado, qué elemento impuro puede estar atrayendo pobreza, enfermedad y hasta peleas constantes entre tus seres queridos. El Evangelio, según San Mateo, nos recuerda: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Pero si tu tesoro está contaminado, ¿a dónde irá tu alma? Te invito a escuchar con el corazón abierto. Este no es un mensaje común, es una advertencia amorosa, una guía espiritual y una llamada urgente al despertar de tu hogar. Porque si no limpias tu cocina, no estás limpiando solo un espacio físico, estás permitiendo que la oscuridad anide donde debería morar la gracia. Vamos a comenzar esta peregrinación interior y que el Espíritu Santo te ilumine mientras caminamos juntos hacia la luz. Juan era un hombre humilde, trabajador de la construcción, que vivía con su esposa Ana y sus 2 hijos en una casita sencilla en las afueras de Puebla. No tenían mucho, pero siempre intentaban mantener su hogar en paz. Sin embargo, con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Las discusiones se volvieron más frecuentes. El dinero se esfumaba sin razón aparente. Las plantas del jardín se marchitaban, aunque recibieran agua, y los sueños de Ana eran cada vez más oscuros. Una noche después de una fuerte discusión familiar, Ana se encerró en la cocina a llorar. Allí, sin saber por qué se le ocurrió abrir el viejo armario de la esquina, ese donde guardaban platos rajados, tazas desportilladas, utensilios sin pareja. Objetos que no usaban, pero tampoco se atrevían a tirar. En ese momento, un escalofrío la recorrió. Algo en ese armario no estaba bien. Querido hijo, déjame revelarte una verdad espiritual que muchos ignoran. Todo objeto roto o deteriorado guarda una memoria energética de ruptura, de carencia, de desarmonía. El plato que se quebró en una discusión, la taza que fue herida en medio de una crisis. No son solo cerámica y cristal, son testigos silenciosos de un dolor no resuelto,
El Papa Francisco nos ha llamado repetidamente a practicar el desapego de lo inútil. En su encíclica Laudato Si nos recuerda que el exceso de posesiones inútiles nos aleja de lo esencial y del contacto con la gracia. ¿Y qué hay más inútil que aquello que ya nos sirve, que carga con vibraciones rotas y que sin darnos cuenta colocamos justo donde alimentamos a nuestros hijos? No se trata de caer en el perfeccionismo o el lujo. Se trata de entender que el hogar es un templo y no podemos consagrar un templo con objetos rotos. Los platos viejos, las ollas con óxido, las cucharas deformadas por el tiempo, actúan como símbolos de desgaste interior. Son como heridas que no se cierran. Son pequeñas puertas por donde se cuela el espíritu de la pobreza. ¿Sabías que en la tradición de San Benito se bendecían los utensilios del hogar con agua bendita cada Pascua? Porque todo lo que toca nuestro alimento debe estar en comunión con la luz. Ana, al comprender esto, decidió hacer una limpieza. Encendió una vela blanca, rezó el Padre Nuestro y roció agua bendita en cada rincón del armario. Luego, con firmeza espiritual, se deshizo de todo lo que estaba roto o deteriorado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Juan durmió profundamente y sin pesadillas. La cocina comenzó a sentirse más cálida. El ambiente cambió. No era magia, era armonía espiritual restaurada. Tú también puedes comenzar hoy. Mira tu cocina con nuevos ojos. Ábrete a la gracia. Si encuentras algo roto, pregúntate, ¿quiero que esto sea el símbolo de mi hogar? Y cuando lo dejes ir, no lo hagas con culpa. Hazlo con gratitud, sabiendo que estás dejando espacio para que entre lo nuevo, lo bendito, lo providente. Mateo 9:17 dice: «No se echa vino nuevo en odres viejos». ¿Por qué entonces habrías de alimentar a tu familia con utensilios que llevan el espíritu de lo viejo y lo quebrado? No lo olvides, cada objeto en tu cocina es una oración silenciosa. Asegúrate de que hable de abundancia, no de abandono. José tenía un buen empleo en una pequeña empresa familiar. Nunca le faltó el pan en la mesa, pero siempre sentía que algo no avanzaba. Cada vez que ahorraba un poco, ocurría un imprevisto. Una avería en el coche, una factura médica o una pérdida misteriosa de dinero. Su esposa, doña Marta, sentía un aire pesado en casa, como si las paredes respiraran con dificultad. Pero todo parecía en orden, o al menos a simple vista. Una tarde, al buscar hielo para un refresco, José abrió el refrigerador y notó un olor rancio, casi imperceptible, pero presente. Detrás de un paquete de pan viejo, encontró un recipiente con comida cubierta de moho. Más al fondo, una bolsa con carne congelada desde hacía más de un año. En los estantes inferiores, frutas blandas ya podridas se aferraban al vidrio como si se resistieran a desaparecer. Allí estaba el núcleo del estancamiento, alimentos muertos, olvidados, llenos de descomposición y silencio espiritual. El refrigerador no es solo un electrodoméstico, es un altar moderno. Allí se guarda el alimento que dará vida a nuestros cuerpos. Pero si ese altar contiene muerte, ¿qué espíritu alimenta entonces a quienes viven bajo ese techo? Papa Francisco ha hablado del consumo inconsciente y nos advierte que el desperdicio de comida no es solo falta de organización, sino falta de comunión con el don de Dios. Porque cada alimento que entra a tu casa es una bendición. Pero si lo olvidas hasta que se pudre, esa bendición se convierte en una maldición silenciosa. Muchos no lo saben,
pero en la antigua tradición monástica se creía que los lugares donde se guarda el alimento deben ser purificados al menos una vez al mes, no solo por higiene física, sino por limpieza espiritual. Doña Marta, al darse cuenta de esto, tomó una decisión radical. Sacó todo del refrigerador, limpió cada rincón con vinagre y sal bendita, mientras recitaba el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Encendió una vela blanca en la cocina y dejó la puerta del refrigerador abierta por 1 hora para que el aire circulara y se llevara la energía estancada. Aquella noche, José recibió una llamada inesperada, una propuesta para ascender en su trabajo. No era coincidencia, era el reflejo de un hogar que había soltado la carga muerta para abrazar la vida nueva. Y tú, hijo mío, has abierto tu refrigerador últimamente no solo con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Revisa con calma, no desde el juicio, sino desde la gratitud. Saca lo que está muerto, bendice lo que aún sirve, y recuerda que cada alimento tiene una energía. Si está oculto, podrido o ignorado, esa energía se convierte en sombra. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras desidia y olvido en el lugar donde guardas tu sustento, ¿qué esperas cosechar? Haz hoy lo que José y doña Marta hicieron, convierte tu refrigerador en un lugar de gracia. Llénalo con luz, con orden, con conciencia. Y verás cómo no solo se enfría la comida, sino que también se calienta el espíritu de tu hogar. Ana, una mujer devota, madre de 3 hijos, siempre decía que la sal era vida, que sin sal la comida no tenía sentido. Y tenía razón, pero lo que no sabía es que la sal, más allá de su sabor, tiene una vibración sagrada. Desde los tiempos bíblicos, la sal ha sido símbolo de pacto de purificación y de protección. En Levítico 2:13 se nos ordena: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y en el Evangelio, según San Mateo, Cristo mismo nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Pero, ¿qué ocurre cuando esa sal se ensucia, se humedece, se olvida? ¿Qué sucede cuando permanece años en un frasco sin tapa, cerca del calor acumulando energía muerta y humedad? ¿Qué ocurre cuando nadie reza sobre ella, ni siquiera al comenzar un nuevo mes? Eso fue lo que descubrió Ana un domingo en la tarde cuando, preparando una sopa para sus hijos, notó que la sal tenía un sabor extraño. Revisó el frasco y lo encontró opaco, con granos endurecidos, incluso con pequeñas manchas negras que no deberían estar ahí. Esa sal ya no bendecía. Esa sal se había convertido en sal de la pobreza. Pocas personas comprenden que la sal no solo condimenta, también absorbe. Y todo lo que absorbe, lo retiene. Emociones, densas palabras hirientes lanzadas en la cocina, gritos, discusiones o simplemente la energía estancada de una casa sin oración. Papa Francisco, en una de sus catequesis, mencionó que los elementos simples que acompañan nuestro pan diario, como la sal o el aceite, deben recordarnos el compromiso de vivir con propósito y no por costumbre vacía. Ana decidió entonces cambiar su relación con ese frasco olvidado, lo vació por completo y enterró la sal vieja bajo un árbol, agradeciendo a Dios por el tiempo en que esa sal había servido. Luego colocó un nuevo frasco de vidrio transparente con sal gruesa y bendecida por el sacerdote de su parroquia.
y sobre él pegó un pequeño papel con la frase del Evangelio: Dios proveerá. No fue magia, pero esa misma semana su hijo mayor encontró trabajo. La atmósfera de la casa se hizo más ligera. Su esposo, que sufría de dolores de estómago, comenzó a dormir mejor. Todo porque decidieron dejar de cocinar con lo impuro, con lo olvidado, con lo espiritualmente contaminado. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que miraste tu sal? No basta con cambiarla por otra más barata del supermercado. Hay que bendecirla. Hay que respetarla. Hay que entender que en cada grano de sal vive una oración sin palabras. Si tu sal está vieja, húmeda, con manchas, es momento de dejarla ir. Lávalo todo. Coloca sal nueva. Eleva una oración. Señor, purifica mi mesa, purifica mis palabras y purifica mi hogar. Y entonces, cada vez que sazones un platillo, estarás haciendo algo más que cocinar. Estarás sellando una alianza con la abundancia, con la luz y con la protección divina. Hay objetos que de tan cotidianos se vuelven invisibles, pero lo invisible no deja de tener poder. Al contrario, en lo que no vemos está muchas veces lo que nos afecta más profundamente. María, una mujer jubilada, que vivía sola desde la muerte de su esposo, mantenía su cocina limpia. No había basura acumulada, ni comida podrida, pero algo no andaba bien. Desde hacía meses, sus manos temblaban sin causa médica, y cada vez que preparaba sus alimentos sentía una presión en el pecho. La oración la ayudaba, pero la sensación volvía cada vez que tocaba la tabla de madera donde cortaba sus verduras y carnes. Una tarde, durante la visita de una amiga de su grupo de oración, María comentó su malestar. La amiga, con sabiduría ancestral, le dijo: «Tal vez no es tu cuerpo el que está herido, sino el objeto con el que partes el pan». Ambas fueron a la cocina. La tabla de cortar estaba vieja, marcada con surcos profundos, manchas oscuras, imposibles de limpiar, y una esquina astillada. Era la misma que había usado su esposo durante años. Incluso en los últimos días, antes de su enfermedad, había absorbido lágrimas, sangre y silencios. Querido hijo, escucha con atención. La tabla de cortar es un altar silencioso donde se decide si lo que alimenta será bendición o maldición. En cada corte se imprime una energía. En cada cuchillo que la toca se deja una intención. Si ha sido usada en medio de peleas, de prisas, de gritos o incluso de tristeza profunda, esa madera, ese plástico, ese vidrio, todo lo absorbe. En la espiritualidad franciscana se enseña que todo lo que sirve para sostener la vida debe ser tratado como vida. Y si la tabla de cortar recibe alimento vivo para ser partido, ¿cómo no tratarla con reverencia? El Papa Francisco ha advertido en sus enseñanzas sobre la insensibilidad espiritual del hogar moderno, en donde lo funcional reemplaza lo sagrado. Pero nuestra fe no es funcional, es mística, es encarnación viva del Espíritu en lo pequeño. María entendió el mensaje. Con lágrimas en los ojos, llevó su tabla vieja al fuego y mientras ardía, rezó el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Luego compró una nueva. La bendijo con agua bendita y decidió que antes de cada preparación haría una breve oración. Señor, que lo que aquí parta sea fuente de unión, no de separación. Desde entonces, sus temblores cesaron.
Las comidas sabían mejor. Su ánimo volvió, y su cocina antes sombría recuperó una luz cálida, como si el alma de su hogar hubiera sido restaurada. ¿Y tú sabes qué energía está impregnada en tu tabla de cortar? Si tiene marcas que no puedes borrar, si guarda recuerdos dolorosos, si fue testigo de palabras hirientes, tal vez sea momento de dejarla ir, no con miedo sino con amor, porque hay objetos que sin querer sostienen heridas invisibles que el alma sigue tocando. Compra una nueva si puedes, bendícela. Usa solo cuchillos limpios, no cocines con rabia. Y cada vez que partas un alimento, recuerda que tú también estás partiendo tu destino. Mateo 7:18 nos recuerda: no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así también una tabla cargada de sombras no puede dar pan de paz. Haz de ese altar una superficie sagrada y verás cómo cambia tu cocina y tu vida. Pocos aparatos han cambiado tanto la cocina moderna como el horno microondas. Rápido, silencioso, conveniente. En segundos, calienta lo que antes tomaba paciencia, fuego y espera. Pero esa velocidad que en apariencia nos ahorra tiempo, muchas veces nos roba presencia espiritual. Don Ernesto, un viudo jubilado, comenzó a usar el microondas para todo. Para no ensuciar ollas, decía. Para no perder tiempo. Pero con los meses, su salud emocional comenzó a deteriorarse. Comía solo frente al televisor, recalentaba lo mismo una y otra vez. Ya no oraba antes de las comidas. Todo sabía igual. Todo se sentía sin alma. Una noche después de calentar una sopa en el microondas, su estómago comenzó a dolerle de forma extraña. El médico no encontró explicación física, pero en su interior, don Ernesto sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. Su alimentación se había vuelto ritual, sin alma mecánica, sin conciencia. El Papa Francisco ha dicho: no, todo lo que es rápido es bueno. El alma no viaja a la velocidad de las máquinas. Y es que el microondas, si bien útil, puede simbolizar el peligro de la espiritualidad apurada. Comer sin orar, calentar sin agradecer, alimentarse sin conciencia. La energía de la comida no está solo en los ingredientes, está en el amor con que se prepara, en la música que suena mientras se cocina, en las palabras que se pronuncian al servir, en la oración que precede el primer bocado. Cuando todo eso se sustituye por un pip metálico y un plato girando en silencio, se pierde algo esencial. ¿Significa esto que el microondas es demoníaco? No, pero mal usado se vuelve símbolo de pobreza interior, de ansiedad, de distancia, de vacío disfrazado de eficiencia. Lo que don Ernesto hizo fue sencillo pero poderoso. Dejó de usar el microondas como único medio, comenzó a calentar sus sopas al fuego lento. Mientras lo hacía, rezaba el Ave María. Encendía una vela pequeña en la esquina de la cocina, y cuando volvía a usar el microondas, porque no lo eliminó del todo, lo hizo después de trazar sobre él la señal de la cruz y decir en voz baja: Señor, bendice lo que este aparato toque. El cambio fue inmediato. El sabor volvió, la energía también, y el corazón de don Ernesto, que se sentía cada vez más solo, comenzó a abrirse de nuevo a la gracia. Tú también puedes hacerlo. No necesitas renunciar al microondas. Solo debes reconsagrarlo al servicio del amor, de la oración, del cuidado.
Límpialo por dentro con vinagre y agua bendita. Haz la señal de la cruz sobre él. Y sobre todo, nunca calientes un plato sin agradecer. Porque como dice Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en cada alimento que calientas, sin alma, sin oración, sin luz, estás alimentando el cuerpo, pero dejando al alma con hambre. Hay lugares en casa que preferimos no mirar, lugares que olemos de lejos y evitamos con prisa, pero precisamente por eso se convierten en puntos ciegos del alma. Uno de ellos es el cubo de basura. Isabel, una madre soltera con 3 hijos, trabajaba todo el día y regresaba por la noche agotada. Su cocina estaba limpia a simple vista, pero siempre había un mal olor difícil de identificar. Los niños discutían constantemente, dormían mal y ella sentía una carga extraña en el ambiente. Pensó que eran cosas del estrés. Hasta que un día, sin razón aparente, su hijo menor se desmayó brevemente mientras jugaba. Desesperada, Isabel pidió a su vecina, una mujer mayor y piadosa, que viniera a rezar en su casa. Al entrar a la cocina, la mujer no se dirigió al altar familiar ni al comedor, sino directamente al cubo de basura. Estaba casi lleno. Papel sucio, comida podrida, carne vieja envuelta en bolsas, pero lo más impactante, nadie lo había vaciado en casi 4 días. La tapa estaba cerrada, pero el hedor seguía allí, invisible, pero presente. La vecina dijo con firmeza: «Este cubo no solo guarda basura, guarda la energía de todo lo que tu hogar rechaza, olvida o no quiere ver. Aquí está el portal por donde entra la pobreza espiritual». Y tenía razón. Querido hijo, el cubo de basura no es solo un contenedor físico, es un altar invertido. Es el pozo donde se depositan todas las obras, las pérdidas, los restos. Y si se olvida, se convierte en un pozo energético de oscuridad. ¿Te has preguntado por qué en muchas culturas se colocan inciensos o plantas cerca de los botes de basura? No es por aroma, sino por purificación espiritual. El Papa Francisco nos recuerda que Dios no descarta a nadie, pero el hombre sí, constantemente. Y en cada cosa que arrojamos al cubo, dejamos también emociones, restos de peleas, de fracasos, de alimentos que no se compartieron con gratitud. Isabel, al entender esto, vació completamente el cubo, lo lavó con agua caliente, vinagre y unas gotas de agua bendita. Encendió una vela cerca y rezó el Salmo 23. Aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Desde ese día, no volvió a dejar que la basura se acumulara. Enseñó a sus hijos a vaciarla cada noche como un ritual de limpieza no solo material, sino espiritual. El cambio fue inmediato. El aire se hizo más limpio, las discusiones se redujeron, la casa volvió a tener paz. ¿Y tú? ¿Has mirado tu cubo de basura últimamente con ojos del alma? No lo dejes en un rincón oscuro. No ignores su presencia, porque todo lo que no se ve, se siente. Coloca cerca una ramita de romero o una medallita de San Benito limpia, el cubo con intención, y cada vez que lo vacíes, di en voz baja, así como saco esta basura: Señor, saca también lo que intoxica mi espíritu. Mateo 15:11 nos enseña: no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y si la basura está llena de rabia de comida,
no bendecida de palabras olvidadas, entonces sí contamina. Haz del cubo de basura no una vergüenza oculta, sino un símbolo de renovación, porque quien limpia su desecho con humildad abre el alma a la abundancia verdadera. En muchos hogares, la cocina ya no huele a pan recién hecho, ni suena a cucharas chocando con las ollas. En vez de ello, reina el silencio, un silencio frío, de cajas plásticas recalentadas de comida comprada por conveniencia, no cocinada con amor, y allí en ese frío comienza el abandono de la gracia. Don Ricardo era un hombre de fe, pero después de la muerte de su esposa, dejó de cocinar, vivía solo, comía afuera, o a veces ni comía. Decía que no valía la pena encender el fuego si no era para compartirlo. Su cocina estaba intacta, limpia, pero muerta. Un día, durante una oración de madrugada, sintió en su corazón una inquietud profunda. Recordó las palabras de su esposa. Mientras haya fuego en esta casa, habrá bendición. Se levantó, encendió una hornilla, calentó agua, y mientras el vapor subía, comenzaron a caer lágrimas por su rostro. No era solo agua, era su espíritu volviendo a encenderse. Querido hijo, la cocina encendida es símbolo de amor, de vida, de unidad. Así como el altar en el templo lleva fuego para recibir el sacrificio, el fuego en tu hogar representa tu disposición a alimentar y ser alimentado no solo de pan, sino de gracia. El Papa Francisco ha dicho, la familia que ora y come unida permanece unida. Y yo te digo, la cocina apagada es una casa sin latido. No se trata de cocinar platos costosos ni complicados. Se trata de calentar, de encender, de bendecir. Una sopa sencilla, hecha con amor, tiene más poder que 1000 manjares servidos con indiferencia. La cocina, como espacio físico, es un altar. Allí se transforma lo crudo en comestible, lo duro en blando, el caos en orden. ¿No es acaso eso mismo lo que hace Dios con nuestra vida? Cuando una cocina permanece fría por días, semanas o meses, se crea un vacío energético. Ese vacío es ocupado rápidamente por otras fuerzas: desánimo, separación, pereza espiritual, pobreza interior. Doña Leticia, una mujer mayor que vivía en un barrio humilde, decía siempre, cuando no hay que cocinar, al menos calienta agua, que nunca falte el vapor de vida. Y tenía razón. No importa si vives solo, si ya no tienes a tu madre, a tu esposo, o si tus hijos no vienen a casa, cocina para ti, para tu alma, para el Espíritu Santo que te habita. Cada vez que enciendas tu estufa, di en voz baja, Señor, que este fuego limpie mi tristeza y encienda mi gratitud. Isaías 5:8, Shomotu, Usiil 10 nos recuerda, si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, tu luz brillará en las tinieblas. Pero si no cocinas, ni para ti, ¿cómo podrás saciar a otro? Desde hoy, haz un acto de fe. Enciende tu cocina al menos una vez al día, aunque sea para hervir agua. Hazlo con intención. Hazlo como se enciende una vela ante el altar. Y verás cómo poco a poco vuelve el calor, no solo al aire, sino al corazón de tu hogar. Hay cosas que usamos todos los días sin pensar. Objetos que pasan por nuestras manos una y otra vez y que sin darnos cuenta se convierten en esponjas del alma, pero no de bendición, sino de impureza. Tal es el caso del trapo de cocina o de la esponja con la que lavamos los platos.
Doña Marta era una mujer ordenada, tenía una fe profunda y rezaba el rosario cada noche. Sin embargo, desde hacía tiempo sentía que algo en su cocina no fluía. La comida tardaba en cocerse. Las visitas ya no se sentían cómodas. Incluso una de sus hijas comenzó a sufrir de alergias cada vez que venía a casa. Una tarde, mientras limpiaba la mesa, notó que el trapo con el que pasaba siempre el paño tenía un olor fuerte a humedad rancia. Lo había usado por semanas. Lavado sí, pero nunca completamente limpio. Se dio cuenta de que la esponja en el fregadero tenía el mismo olor y que a pesar de todo el aseo, la energía de su cocina se había empantanado en lo más mínimo. Querido hijo, escucha con atención: un trapo sucio puede secar más que agua, puede secar la gracia. El trapo recoge migajas grasa, restos de discusiones, incluso lágrimas no vistas. La esponja toca platos donde hubo palabras duras, silencios fríos, comidas no bendecidas. ¿Acaso crees que eso desaparece al pasarla por el agua? No todo se impregna, todo queda. El Papa Francisco, al hablar sobre el cuidado del hogar, dijo: la limpieza no es solo estética, es espiritual, es respeto al don recibido. Y si el lugar donde se lavan los platos está contaminado, el espíritu del hogar también lo estará. San Francisco de Asís nos enseñó que hasta los objetos más humildes merecen ser tratados con dignidad, porque son instrumentos de servicio. Pero cuando esos instrumentos se abandonan, se vuelven canales de enfermedad física y espiritual. Doña Marta tomó una decisión simple, pero transformadora. Quemó su viejo trapo en el patio rezando el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Compró paños nuevos blancos y los bendijo con agua del domingo de Pascua. Reemplazó su esponja por una de fibras naturales, la roció con vinagre y dijo: que esta herramienta no solo limpie, sino purifique. En los días siguientes, la cocina recuperó su aroma, la comida volvió a salir sabrosa y su hija dejó de estornudar. Tú también puedes hacerlo. Mira tu trapo, huele tu esponja, pregúntate: ¿esto está limpiando o ensuciando en silencio? ¿Está sirviendo a la luz o acumulando sombra? No necesitas gastar mucho. Basta con renovar con intención, con fe, con propósito. Cada vez que pases un trapo por tu mesa, di en voz baja: Señor, limpia mi hogar como yo limpio esta superficie. Y cada vez que laves un plato, hazlo como si estuvieras lavando un cáliz, con respeto, con devoción. Porque como dice Mateo 23:26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Lo pequeño, lo ignorado, lo gastado, puede ser la puerta por donde entra la pobreza, o la puerta que cerramos con oración, gratitud y renovación. El cuchillo es quizás uno de los objetos más antiguos que el ser humano ha usado para sobrevivir. Corta, abre, divide, da forma, pero también puede herir, puede separar, puede guardar memorias invisibles de violencia y dolor. José y su esposa Laura llevaban años en crisis. Su cocina era funcional, moderna, limpia, pero siempre que cocinaban juntos, acababan discutiendo. Los cuchillos chocaban con fuerza sobre la tabla, las palabras también, y aunque todo se hacía como siempre, la tensión era insoportable.
Hasta que un día, José sin razón aparente arrojó el cuchillo sobre el fregadero con furia. No hirió a nadie, pero ese acto partió algo más que una receta. Querido hijo, escúchame bien, el cuchillo no solo corta alimentos, también corta vibraciones, corta memorias, puede cortar bendición o abrir heridas. La palabra de Dios lo afirma en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El cuchillo, como la palabra, puede edificar o destruir. Y en la cocina, donde el pan se parte y la carne se corta, la intención con la que usamos el cuchillo marca la diferencia entre un altar de amor y uno de separación. Muchos cuchillos de cocina guardan memoria. Fueron usados en días de llanto, de peleas, de angustia. Otros son tan viejos que ya no cortan con gracia, sino con violencia. Algunos incluso han sido herencia de personas ya fallecidas y aún así siguen ocupando el primer cajón de la cocina, como si no llevaran energía. Laura, después del incidente con José, tomó la decisión de limpiar toda la cocina, pero sobre todo consagrar los cuchillos. Reunió todos sobre la mesa. Los limpió con sal gruesa, vinagre y agua bendita uno por uno. Mientras lo hacía, rezó el Salmo 140, «Líbrame, Señor, de manos malignas, guárdame de hombres violentos». Luego los envolvió en una tela blanca durante 3 días. Cuando volvió a usarlos, lo hizo diciendo, «Este filo sirva para dar forma, no para destruir». Y el ambiente cambió. Desde entonces, ella y José decidieron nunca más discutir mientras cocinaban. Entendieron que cada corte, hecho con rabia, partía también su unión, que el cuchillo mal usado era un canal de división, pero bien consagrado se convertía en herramienta de transformación santa. ¿Y tú has sentido tensión cuando cocinas? ¿Has usado el cuchillo en medio de emociones fuertes? ¿Sabes de dónde vienen los filos que hay en tu cocina? No es superstición, es espiritualidad encarnada. No uses cuchillos heridos. No permitas que la furia entre por el mango de acero. Limpia, consagra, renueva. Cada vez que cortes una cebolla, un pan, una carne, hazlo con amor. Hazlo en silencio o con oración, porque incluso el cuchillo, si está acompañado por la luz, puede ser instrumento de gracia. Como dice Eclesiastés 3:3, hay tiempo de herir y tiempo de sanar, tiempo de romper y tiempo de coser, que tu cocina sea siempre tiempo de sanar, nunca de cortar lo que el amor ha unido. En cada casa hay una mesa, y sobre esa mesa muchas veces un mantel, algunas veces es blanco, otras veces es de colores, a veces de plástico, otras de tela antigua heredada, pero casi siempre está ahí, cubriendo, tapando, aparentando limpieza, aunque en el fondo, ocultando manchas que ya nadie recuerda. Catalina vivía con su nieta pequeña, cada domingo cocinaba con amor. Rezaban juntas antes de comer, pero Catalina notaba que con los años algo en su mesa se había vuelto triste. El pan ya no era tan sabroso. La oración se sentía más apagada, como si una niebla sutil rodeara el momento de sentarse a comer. Un día, mientras tendía la mesa, su nieta le preguntó inocentemente: «Abuela, ¿por qué el mantel está sucio si siempre comemos limpio?». Catalina miró de cerca y allí lo vio. Pequeñas manchas de grasa, de vino, de sopas caídas, algunas con años de antigüedad. Lavado muchas veces, sí,
pero nunca realmente limpio, como si la tela ya hubiese absorbido demasiadas memorias. Querido hijo, escucha con atención. Un mantel no es solo una tela, es el velo sobre el altar del hogar, es el espacio donde cae el pan, donde se bendice el alimento, donde se cruzan las miradas y las palabras. Y si ese velo está sucio, la energía que lo cubre también se contamina. El Papa Francisco nos recuerda: la mesa es el lugar donde comienza la fraternidad, pero una mesa manchada, descuidada o tapada por costumbre puede ser símbolo de un corazón también manchado por la rutina, por la falta de atención, por el olvido del detalle sagrado. San Francisco decía que Dios está en lo pequeño, y lo pequeño en una casa es el mantel, la toalla colgada, el paño con el que se seca una taza. Si están manchados y ya nadie los ve, es porque el alma también ha dejado de mirar. Catalina, tocada por la pregunta de su nieta, decidió hacer algo simbólico. Tomó el mantel viejo, lo dobló con respeto y lo enterró en la tierra junto a una oración de purificación. Señor, limpia mi mesa como yo limpio mi alma. Compró uno nuevo blanco sencillo y lo bendijo con agua y sal. El siguiente domingo, mientras servía el pan, sintió algo distinto, una calidez, una luz que no venía de la lámpara. Su nieta, sin saberlo, volvió a sonreír con esa alegría que solo los niños conservan cuando el espíritu se manifiesta en el silencio. ¿Y tú? ¿Cuántas manchas hay en tu mesa que ya nadie ve? ¿Cuántas toallas cuelgan en tu cocina cargadas de años de grasa de olvido? No es solo limpieza física, es higiene del alma. Es respeto por el lugar donde se parte el pan, donde Dios se manifiesta en lo cotidiano. Cambia el mantel. Lava las toallas con oración. Ofrécelas al Señor. Y si puedes, ten una especial solo para los domingos, solo para los momentos donde quieras que el cielo se siente contigo. Recuerda lo que dice Apocalipsis 7:14. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si hasta en el cielo hay vestiduras blancas, ¿por qué no comenzar desde tu mesa? Haz de lo oculto un acto de revelación, de lo manchado una oportunidad de gracia, y de cada comida un sacramento silencioso donde Dios se sienta, aunque tú no lo veas. Ahora que has recorrido conmigo cada rincón de tu cocina, no solo con los ojos, sino con el alma, es momento de actuar, porque la fe sin obras está muerta, y porque lo espiritual no es solo creer, es limpiar, bendecir, entregar y transformar. Como dijo Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy vamos a pedir, vamos a buscar y vamos a abrir las puertas de tu hogar a la bendición verdadera. Aquí tienes un camino espiritual sencillo pero profundo para que tu cocina vuelva a ser altar de vida y no guarida de sombra. 1. El rito del agua y la sal. Purificación de utensilios y superficies. Agua y sal han sido desde los tiempos antiguos símbolos de limpieza, de pacto de renacimiento. Haz esto un día en que estés solo o con quienes comparten tu fe. Llena un cuenco de vidrio con agua templada. Añade 3 cucharadas de sal gruesa. Traza una cruz sobre el cuenco y di: Señor, que esta agua purifique como el Jordán, y esta sal proteja como el pacto de tu alianza. Usa esta mezcla
para limpiar mesadas, tablas, manijas de horno, puertas del refrigerador y frascos de especias. Mientras limpias, reza el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Hazlo despacio, con intención. Siente que limpias también tu interior. 2. El incienso y el fuego. Romper la energía de pobreza. El incienso representa la oración que sube, el fuego, la transformación divina. Consigue incienso natural de mirra copal o sándalo. Enciéndelo en el centro de tu cocina. Recorre cada rincón con el humo mientras repites. Donde haya miseria, entra la providencia. Donde haya sombra, entra la luz. Donde haya olvido, entra tu nombre, Señor. Si puedes, hazlo en silencio o con música gregoriana suave. El humo bendice y el alma se aligera. 3. La bendición del pan y del aceite. Selar la abundancia. El pan y el aceite son símbolos eternos del sustento y la unción, para sellar tu cocina con promesa de prosperidad. Coloca un pequeño plato con un trozo de pan y unas gotas de aceite de oliva. Bendícelo con esta oración, como multiplicaste los panes. Multiplica mi esperanza. Como ungiste a David, unge mi hogar con tu gracia. Deja el plato en un rincón sagrado de la cocina durante 3 días, luego entierra el pan en una maceta o en tierra como ofrenda de gratitud. 4. La oración del dinero consagrado. Muchos guardan monedas sueltas en cajones, frascos o sobre la mesa, sin saber que el dinero también absorbe energía. Toma esos billetes y monedas. Colócalos en un cuenco limpio, rocíalos levemente con agua bendita y pon tus manos sobre ellos. Reza Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego añade, este dinero no servirá a la codicia, sino a la bendición. No será raíz de mal, sino semilla de bien. Usa ese dinero para algo noble, comprar comida para otro, donar una parte o mejorar algo que alimente tu hogar en fe. 5. El altar silencioso. Crear un rincón de oración en la cocina. No necesitas una estatua grande ni un templo. Basta con una esquina, una repisa, una imagen de San Francisco, la Virgen María o un crucifijo. Allí coloca una vela blanca, un frasco con sal nueva, un evangelio abierto en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Acude a ese rincón cuando cocines. Enciende la vela en momentos especiales. Haz de tu cocina un lugar de diálogo con Dios. 6. La oración diaria al preparar alimentos. Haz de cada comida una Eucaristía íntima. Antes de cortar, de hervir, de servir, pon tus manos sobre la olla o el sartén y di: Señor, que este alimento no solo alimente el cuerpo, sino también el alma. Que la alegría entre con el pan, que la paz habite en cada bocado, que la fe crezca con cada aroma. Aunque cocines, solo nunca estás solo. El Espíritu Santo habita donde se ora. 7. ¿Dónde guardar el dinero en casa? Evita dejar dinero en cajones junto a cuchillos, energía de corte. Al lado de basura, trapos viejos o medicinas.
dentro de frascos oscuros sin tapa. Mejor, en sobres con una oración escrita. En una cajita de madera con un crucifijo encima, junto a una vela blanca apagada, símbolo de reserva de luz. Y siempre que guardes algo di en voz baja: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. 8. ¿Qué imagen sagrada tener en la cocina? Coloca una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de San Benito cerca de la entrada de la cocina. Son símbolos de protección contra la envidia, la miseria y el desánimo espiritual. Reza al menos una vez por semana. Bendice, Señor, esta cocina donde se multiplica tu pan y tu presencia. Hijo mío, si has llegado hasta aquí no es por casualidad. No fue el algoritmo, no fue la curiosidad, fue el Espíritu Santo que susurró a tu oído. Tu hogar está listo para despertar. Tu cocina está esperando volver a ser altar. ¿Y tú? Estás llamado a transformar lo ordinario en sagrado. Has recorrido junto a mí cada rincón que parecía inofensivo. El trapo, el cuchillo, el mantel, la tabla, la sal. Y ahora sabes lo que muchos nunca verán, que la pobreza no siempre entra por falta de trabajo, sino por falta de luz. Papa Francisco nos recuerda que la bendición de Dios no es solo un deseo, es una elección diaria de vivir en coherencia con la fe. Y vivir con coherencia empieza en casa, en lo más pequeño, en lo que tocas cada día sin darte cuenta, porque lo que no bendices se marchita y lo que bendices florece. Tu cocina no es solo el lugar donde se prepara la comida. Es donde se decide si vivirás desde la abundancia o desde la carencia. Es el campo de batalla invisible donde luchan el desorden y el espíritu, el olvido y la conciencia, el egoísmo y la comunión. Por eso, antes de cerrar este mensaje, te invito a algo muy simple, pero muy profundo. Levántate. Mira tu cocina ahora mismo. Abre tus ojos del cuerpo, pero también del alma. Hay objetos rotos, trapos sucios, energía estancada. Hay fuego apagado. Hay oración dormida. Entonces, ¿es momento? No esperes a mañana. No digas luego lo haré, porque cada minuto que una puerta de pobreza permanece abierta, es un minuto que la gracia no puede entrar. Limpia, bendice. Ora, sustituye, agradece. No con miedo, sino con firmeza. No desde la culpa, sino desde el amor. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte esta luz con otros hogares, porque tal vez, al otro lado de una pantalla, hay alguien a punto de rendirse, alguien que necesita saber que no está solo, que aún puede abrir la puerta a la abundancia de Dios. Comenta aquí abajo: yo cierro la puerta a la miseria y abro mi hogar a la gracia. Decláralo. Escríbelo con fe, porque lo que se proclama con el alma, el cielo lo escucha. Y recuerda siempre estas palabras de Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Haz que tu tesoro no sea solo un plato lleno, sino una cocina encendida, limpia, viva y profundamente bendecida. Que la paz de Cristo habite en tu hogar y que cada alimento, cada oración, cada rincón de tu cocina sea reflejo de su luz. Amén.